el día 5 de septiembre del 99 y estoy con una carga de oración. Carga significa, el significado de carga es que encuentro dificultad en orar y la palabra dice que nuestras oraciones no sean estorbadas. Puede ser estorbadas por el enemigo, puede ser estorbadas por el mismo Señor. En cuanto a la esposa dice que nos portemos bien con ella para que nuestras oraciones no sean estorbadas. En cuanto al enemigo de nuestras almas, dice bien claro el Señor que Él procura impedir nuestra comunión con Dios. ¿Por qué el orar es una de las cosas más difíciles? Podemos leer la Biblia, pero no orar. Podemos preparar mensajes y estudios bíblicos, pero no orar. ¿Por qué la oración es difícil? ¿Por qué dedicarnos a orar requiere tanta fuerza? Requiere tanta convicción, requiere subordinación, requiere obediencia para ser constantes en la oración, porque así dice el Señor, que seamos constantes en la oración. Dios nos tiene que revelar el misterio de la oración. En inglés se dice prayerlessness is godlessness. No orar es no tener a Dios. La primera cosa que se me ocurre es que Dios quiere hablar con nosotros. Y la oración no es un monólogo. En la oración Dios se encuentra con nosotros. En la oración Dios nos tiene en su presencia. En la oración estamos dedicados a Él. En la oración abrimos nuestro corazón a Dios. Y Él puede hablarnos. Él puede socorrernos. Él puede fortalecernos. Hoy no hacen falta las tortas de Elías para fortalecernos. Hoy tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Debemos mantenernos en el trono, en su presencia, pendientes de Él. Familiarizarnos con la presencia del Señor. Acostumbrarnos a movernos en su presencia. Acostumbrarnos a consultar. Uno de los temas, una de las razones más importantes, uno de los elementos espirituales más importantes de la fe. Debo creer todo lo que Dios dice de la oración. Por lo tanto, debo enterarme de todo lo que Dios dice de la oración. Debo nutrirme. Hasta ahora nada he pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que pidiereis en mi nombre os será hecho. Promesas tremendas. Cuanto más mi Padre se echa a hablar al Espíritu Santo a los que se lo piden. Ahí el pedir es orar. Santiago dice orar con fe, porque el que duda es como la sonda de la mar. Dudar de que hemos entrado en su presencia. Dudar de que es galardonador de los que le buscan. Dudar es falta de fe. Y Dios habla de plena certidumbre de fe. Plena certidumbre de fe. Dios promete que su oído está atento a nuestras oraciones. Dios promete el auxilio del Espíritu Santo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mas el mismo Espíritu pide por nosotros, con gemidos indecibles. Se da
sean las lenguas diversas que habla el Espíritu Santo, porque Él habla todas las lenguas. De acuerdo al corazón del Padre, Él habla. Adecuadamente presenta nuestras oraciones delante del Padre para que sean aceptas. Porque no podemos pedir como conviene, lo sabemos. Y Dios hace lugar para nuestra debilidad, nuestra fragilidad. La depositamos en la mano del Espíritu y su potencia nos alcanza y nos bendice. Qué preciosa es la intercesión del Espíritu Santo, el auxilio del Padre, la provisión perfecta del Padre, teniendo en cuenta nuestra debilidad. Si nos tomamos de la potencia de Dios, qué fácil se hace orar, qué bendito es orar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. La intercesión, la oración intercesora, motivo grande de oración es este tiempo nuevo, esta nueva etapa que nos debe encontrar pertrechados, preparados, pero necesitamos orar. A no ser que estemos postrados delante de Dios, continuamente en ruego, Dios no va a poder modificar como Él quiere las circunstancias. Y vamos a resbalar en nuestras propias ideas sin más convicción celestial. Y lo que debemos hacer es celestial, santo y divino. ¿Y cómo lo vamos a hacer sin Él? ¿Y cómo podemos tenerle a Él si no oramos? Hay dos cosas a las cuales tenemos que dedicarnos. Una es a la oración y otra es al ministerio de la palabra. La palabra y la oración y la palabra. ¿Cómo debemos hacer estas dos cosas? Según el modelo apostólico. Los apóstoles nos enseñan cómo debemos atender estas dos cosas tan importantes, la oración y la palabra de Dios. La imitación de ellos, cómo oraban, dónde oraban, cómo enseñaban, dónde enseñaban. Es el gran pivote sobre el cual tenemos que asentar las bases de este nuevo tiempo. Movernos con las indicaciones del Señor y no otras nuestras. Movernos por inspiración del Espíritu y no por rutina. Movernos por Dios según su voluntad, ciertos de que Él nos manda, y no hacerlo conforme a nuestros pensamientos, nuestra prudencia, nuestra experiencia, nuestra sabiduría. La obra de Dios es la obra que Él hace. Y para eso tenemos que desprendernos, no solo del mundo, sino también de los quehaceres de la Iglesia, que son legítimos pero que no nos corresponden. Para eso Dios ha hecho un cuerpo bien organizado, donde cada parte funciona dentro de su don y su gracia. Y los principales pastores y los apóstoles tienen que cuidarse muy bien de no inmiscuirse, cargarse
con todas las pequeñas cositas, las cosas secundarias, las cosas de rutina, tiene que ir adelante, abriendo camino, dando ejemplo. Las espadas más afiladas al frente del ejército, los hombres más dotados al frente del ejército, en la línea de combate, enfrentando al enemigo, presentando combate en el lugar donde hay que combatir. No pueden mandar a otros, tienen que ir ellos. Ellos han sido formados para eso. Cada uno tiene que caber dentro de su lugar si el ejército de Dios va a avanzar. Y los hombres de la primera punta, el filo de espada está con los apóstoles. Y ellos no tienen que enseñar a los que vienen detrás de ellos con tantas palabras, sino con su ejemplo. Dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra significa hacerlo según el modelo que Dios nos ha dado, que es Cristo y los apóstoles. ¿Dónde está hoy el pórtico de Salomón? ¿Cuál es hoy el templo? ¿Dónde está la multitud? ¿Cuál es la parte neurálgica de la ciudad grande? Porque si ellos alcanzaron cientos, nosotros vamos a alcanzar miles y millones. En el último tiempo la iglesia vuelve a Jesús. Vuelve cansada, confundida, a los pies de los apóstoles. Probó todos los métodos más modernos, probó todos los sistemas del intelecto del hombre, probó la escuela bíblica, probó la teología moderna, probó las infinitas reuniones y encuentros, probó el sistema de compaginar eventos importantes, se gastó detrás del púlpito, detrás de grandes reuniones, grandes encuentros, y se frustra porque no ha hecho la obra, porque no ha estado a la aprobación de Dios. Estábamos en el fuego, estábamos en el viento recio, estuvimos en el terremoto, pero no encontramos a Dios. Nos falta ahora el silbo apacible. Nos falta renunciar definitivamente a nuestra inteligencia y a nuestros criterios. Nos falta detenernos en los caminos y preguntar por los caminos antiguos, con el fin de andar por ellos, no con el fin de enterarnos para hacer otra serie de discursos sobre los caminos antiguos, sino para andar por ellos. No es un seminario que tenemos que formar, sino una marcha que tenemos que emprender. Y nos toca a los apóstoles hacer esa marcha puntual, perfectamente, en el amor de Dios, en el sacrificio de Cristo, en el lugar donde Él nos lleve, en la forma que Él nos indique, y para eso necesitamos orar. Orar hasta que el Espíritu Santo nos posea. Orar hasta que estemos convencidos en nuestra mente que Dios es el que nos guía, que las cosas las haremos orando, en comunión unos con otros. Preciosa comunión. Comunión como nunca antes. Amor excelso. Paciencia a toda prueba. Sobados por circunstancias adversas, sumisos, quebrados, amándonos, siendo ejemplo y saliendo a servir a Dios, guiados por el Señor. Los milagros y sanidades tenemos que dejarlos en manos de Dios, no podemos especular para que se produzcan, ni orar siquiera para que se produzcan, excepto que
decimos al Señor mientras tú extiendes tu mano, para que sanidades y milagros sean hechas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. En este marco debemos dedicarnos a estas dos cosas, la oración y la palabra. La palabra es eminentemente importante debido a las declaraciones, a las revelaciones que Dios nos ha dado. Tenemos una revolución adentro de nuestros pechos, en nuestro espíritu, que tiene que ser comunicada a todos. Católicos, evangélicos, mundo, a todos. Hoy es el día de la totalidad. Totalidad de comprensión de la palabra. Totalidad de entrega y vida espiritual. Totalidad de unidad con los que realmente entienden. Juntos. Y se pueden convocar en un solo acuerdo. Unidad con ellos. Totalidad de entrega. Totalidad de sacrificio. Totalidad de santidad y consagración. Totalidad de fe. Es el día en que el Señor dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas no prevalecerán, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y eso nos indica a nosotros el camino que tenemos que seguir. Porque somos los edificadores que Él necesita. Pero necesitamos dar la totalidad de todo cuanto Él demanda para la totalidad de la obra que Él exige. Y Él nos acompañará. Y la característica de esta obra será yugo fácil y carga ligera. Porque al fin desembocaremos en la escuela bíblica verdadera. Cristo es nuestra verdadera enseñanza, nuestro verdadero maestro. Cristo es el camino, es la puerta, es la potencia, es la sabiduría, es todo. Este es el día. Debiéramos sentirnos muy privilegiados en vivir en este día, en poder orar en este día, en poder mirar con fe en los rostros de Jesús, el poder mirar la señal de los tiempos, situarnos en el momento en que estamos y en que está el mundo, próximos a la venida del Señor, y saber que estamos en el tiempo de la última echada de la red, el tiempo del poder de Cristo, el tiempo cuando Él se va a hacer admirable en su pueblo y va a guiar al pueblo suyo a la santificación y a la victoria, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. El Salmo 2 va a estar clavado firmemente en nosotros. No solamente la potencia de Cristo para vencer a sus enemigos, sino su risa. Y la risa del Señor, interpretada bien por las Escrituras, indica que Él usa la fuerza del enemigo para su propio provecho, para bendecir a sus santos, para realizar su obra, para santificar la iglesia. Por eso la burla. Porque cuando termine la historia, el Señor tendrá una sonrisa al mirar a sus enemigos. Y ellos se avergonzarán, reconociendo que fueron totalmente derrotados y contribuyeron más bien a la gloria de la iglesia que a destruirla. Finalmente, el Señor fue triunfante y más que vencedor. Usó los enemigos para su propio provecho, para su propia gloria, para hacer lo que Él quería hacer. Y los enemigos fueron admirables ayudantes para terminar la obra
perfeccionar a los santos y alistarlos para la subida a las mansiones celestiales, el hogar eterno, el seno del Padre, la gloria inaccesible. ¿Quién puede contra el Señor? ¿Quién puede contra el león de la tribu de Judá que ha vencido? ¿Quién puede contra el cordero inmolado, cuyas marcas llevará por la eternidad seguramente, porque si por 2000 años lleva las marcas de su crucifixión, pienso que es plan de Dios de que el único ser con defecto en la eternidad será el Cordero. El único ser que lleva el defecto de las cicatrices, de las marcas en las manos y los pies y el costado será el Hijo Eterno. Qué solemne es esta consideración. Pero es necesario que nadie se olvide en la eternidad que lo que costó a Dios redimir al hombre. El costo de los hijos que están en el seno del Padre. El costo del triunfo sobre el pecado, sobre la rebelión. La definitiva victoria de Dios en las marcas. Las marcas señalarán eternamente el episodio de la redención, la obra del Cordero de Dios, el amor del Padre. Decimos con alegría, triunfo, triunfo. Cantemos la gloria del Rey poderoso, por cuya victoria quedó abolido el poder de la muerte. Y fuerte vencido por uno más fuerte, Jesús vencedor y vencido Satán. Todo esto depende de un punto fundamental, que en este periodo de tiempo que nos da el Señor, que no sabemos si es corto o largo, muchos días están en las manos de Dios, hagamos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos indica, seamos lo que Dios nos indica, ocupemos el lugar que Dios nos dio, dediquémonos a dos cosas, a la oración y al ministerio de la palabra, y hagámoslo según el modelo que Dios nos dio. Su persona, sus apóstoles. Detengámonos en los caminos y preguntemos por las sendas antiguas, que andemos por ellas, que apartémonos de todo pecado, de todo vicio, de toda contaminación, de toda licencia que aunque parezca aceptada por Dios es inconveniente. No nos apartemos solo de la idolatría, sino de la carne ofrecida a los ídolos, aunque no es nada, pero si mi hermano es débil y peca por la licencia que me doy de ser fuerte, si carne hiciera mi honor caer, no comeré carne. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Lo que ellos hacen no oculto ni aun se nombre entre vosotros. Cerremos la puerta de nuestros hogares herméticamente a toda contaminación mundana. Limpiemos nuestras salas, nuestros comedores, de los ídolos, de la pecaminosidad que ha venido por causa de pastores flojos, pastores mundanos, hombres no santos, que se han copiado en unos a otros y no han buscado a Dios. En vez de santificar la iglesia la han vandalizado. Nos toca limpiar. Nos toca barrer y limpiar. Nos toca presentar los hogares limpios, santos, justos, sin mancho, drásticamente, totalmente, claramente. Propongo a Josías como una muestra de lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia.
tenemos ídolos materiales, pero tenemos toda la idolatría satánica en una pantallita que se llama la televisión y sus agregados, cine y demás. Apartémonos, no toquemos lo inmundo, seamos ejemplo de santidad, seamos verdaderos esclavos de Cristo, esclavos de la santidad, esclavos de la honra, esclavos del amor a Cristo, esclavos del sacrificio para ser santos, aceptando lo que Él aceptaba y rechazando todo lo que Él rechazaba, asemejándonos a Él, tomándole como ejemplo en todas las cosas. Oh Dios, ayúdanos que sea así. Como Josías limpió a Israel y diste testimonio de que no se levantó alguien antes ni después de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón. Nosotros queremos, aspiramos a que tú puedas decir de nosotros: se convirtieron a mí de todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Porque ¿quién hay más grande que tú? ¿Qué hay mejor que servirte? ¿Qué hay mejor que agradarte según tus planes y propósitos? Quita los miedos, miedo de la esposa, miedo de los hijos, miedo de excedernos. Los miedos, Señor, quita los miedos. Padre, que pongamos el reino de Dios primero, que seamos verdaderos discípulos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Mientras tú extiendes tu mano y nos das las señales de tu aprobación y tu presencia, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.